Esto es México Vive, buen día. Manuel Caballero fue un periodista con mayúsculas. Fue testigo de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos todavía del siglo XX. Con sus logros y sus contradicciones, Caballero se inició en el periodismo en su juventud y nunca más soltó la pluma para criticar sin miedo a los políticos de su tiempo. Además, se le considera pionero en el arte del reportaje y del reporteo en México. Veamos por qué. Manuel Caballero nació en Tequila, Jalisco, en 1849. Con una carrera trunca en Derecho, publicó en Guadalajara sus primeros relatos de corte periodístico y otros trabajos literarios. Además de ser escritor y poeta, defendió la libertad de expresión. Fundó los periódicos Mercurio de Occidente en 1889 y Estrella Occidental en 1898. Educado en el pensamiento positivista y liberal de la época, le generaba discusiones de carácter político y filosófico en todos los círculos intelectuales. Para él, el derecho al voto era lo más preciado. Creyente de la importancia de la institucionalidad, escribió a los presidentes Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz para que hicieran suyos los conceptos de federalismo, soberanía de los estados, pueblo e inviolabilidad de los derechos humanos. Sobre la Iglesia pensaba que no debía entrometerse en política. Para Manuel Caballero, el siglo XIX era distinto. Era el siglo de la libertad y del amor al país, por el que había que trabajar y exigir a los gobernantes grandes esfuerzos. Pionero en México en los géneros de crónica y reportaje, formó parte de la redacción del Siglo XX y de El Monitor Republicano, desde donde emprendió una batalla política contra Lerdo de Tejada, quien tenía a su servicio los diarios. Determinó que debía combatir al dictador conservador desde el mismo lugar. Así que en la sección El Boletín del Diablo, descargó toda su furia antirreeleccionista contra Lerdo de Tejada, utilizando un lenguaje metafórico del bien y el mal, Dios y el diablo. En un inicio, apoyó el movimiento liberal de Porfirio Díaz, de quien pensaba era el hombre indicado para traer la paz a México. Pero decepcionado, criticó su dictadura que traicionaba los ideales liberales y la democracia. Caballero trabajó casi hasta morir, manteniéndose siempre fiel a sus principios, aun cuando no fueran de su beneficio. Considerado el precursor del sensacionalismo en México, tuvo una vida llena de agitación. Vivió siempre entre la amargura de la pobreza y bajó a la tumba, esperando de la tierra la liberación de sus dolores. Falleció el 4 de enero de 1923. Por grandes periodistas como lo fue Manuel Caballero. Por ellos es que México vive.